Bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a conversar de actividades artísticas. Vamos a hablar de teatro, de los chicos, de la gente, de la música, y con dos personas que son funcionarios, directores de... Seguramente usted alguna vez oyó hablar del Collegium, ¿así? ¿Se llama Collegium Musicum o Collegium Musicum? Se llama Collegium Musicum. Collegium Musicum. Y no nos queremos resignar a escuchar cuando dicen Collegium. Claro, uno tiene en general uno ve Collegium, se escribe así, Exacto. Pero la lectura es Collegium. ¿Por qué es eso? Lo que pasa es que el término es latín y nosotros lo que decimos y sentimos es que nuestro mayor capital, que es nuestro nombre, la institución acaba de cumplir 62 años de trayectoria ininterrumpida. Entonces, repito, nuestro nombre es nuestro mayor capital, pero para la gente que nos conoce poco o no nos conoce, ese nombre tan casi rimbombante, pesado, nos hace crear una aureola de elitista. Claro, una cosa elitista, ¿no? Entonces, casi nos reímos cuando muchos de los que asisten a la institución hablan del musicum. Directamente. Entonces ya eso soslaya todo tipo de... Ricardo es el director artístico y ahora vamos a hablar un poquito de esto de inmediato. Y mi amigo Carlos Elías, que bueno, hace muchos años se ha dedicado al tema del teatro, el Teatro San Martín, el complejo teatral Buenos Aires, que integra el famoso edificio ahí sobre la calle Corrientes del Teatro San Martín, y que tiene un control sobre una serie de teatros adicionales, el Teatro El Bra, el Regio, sigue existiendo Sarmiento, en la Ribera, Boca, sí. en la Boca, Sí. Y además tiene una actividad que es menos conocida, que dirige una maestría, un posgrado en... Administración de Artes del Espectáculo, en el área de posgrado en Económica, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. De la UBA, efectivamente. Con ellos vamos a hablar un poco de sus actividades y de qué están viviendo ellos desde el punto de vista de nuestra sociedad de Buenos Aires con respecto a estos temas. Pero además voy a agregarles un temita que en el transcurso del programa vamos a hablar, y es esto. ¿Cómo consiguen financiación? El financiamiento, porque es uno de los grandes temas. Los artistas dicen, necesitamos una ley de mecenazgo. Y yo a veces digo, no, paren un poquito muchachos, porque ¿por qué? Punto suspensivo. Después de este primerísimo intervalo, vamos a entrar a hablar de estos temas de enseguida. Bueno, seguimos entonces conversando con Carlos Elías y con Ricardo Greitzer, se llama. Greitzer. Todo viene complicado. Se dan cuenta que hoy vine con el tema de querer decir exactamente o pronunciar exactamente como corresponde. ¿Me querías empezar a contar algunas aventuras tuyas en esta larga actividad? Porque además estuviste en el Teatro Colón. Correcto. No, pero yo te había dicho algún pecado. No, bueno, los que se puedan contar, ¿eh? Vos comentaste de muchos años del San Martín, lo cual es real, pero en el año 89, frente a un cambio de gobierno, dejamos la conducción del San Martín y estuve muchos años trabajando en la empresa teatral de Carlos Rottenberg, lo que fue una maravillosa y genial experiencia, que creo que ayudó a cerrar en mi cabeza las dos visiones de la actividad, ¿verdad? ¿Y qué te proporcionó él? Mira, trabajar al lado de tipos inteligentes siempre proporciona mucho. Un hombre muy inteligente, con muy buen olfato, con ideas muy claras. Nosotros hablamos de marketing, enseñamos marketing. Bueno, él tiene su propia escuela de marketing, su propio marketing. Y muy exitoso. Es muy exitoso. Y por otro lado, yo me acuerdo, digamos, es que en el teatro, ahora no tanto, pero en una época podía llegar a perder el negocio en una boletería. Y yo me acuerdo que él se paraba de espaldas a la boletería y me decía lo que estaba pasando. Me enseñó mucho también de eso, ¿no? De lo que son todas las picardías del negocio teatral, de la cuestión teatral. Bueno, pero experiencia si yo no te maravillosa, pregunto,
que me desarrolles un poquito qué significó eso de la boletería. Mañana mucha gente empezó a escribirme y diciendo, "Che, ¿qué quiso decir con eso?". No, hoy digamos, sobre todo los manejos de los negocios, hay distintos controles, ha progresado la tecnología, es mucho más fácil saber dónde estás parado a cada minuto. En aquellos entonces, en la prehistoria, dependíamos de los rollitos puestos en el tablero. Claro, usted se acuerda, ¿no es cierto?, el tema de los rollitos. Había todo un tablero con agujeritos y en esos agujeritos había un circulito de papel que se colocaba. Entonces uno decía, deme la entrada a esta. Claro, pero daba lugar en algunas empresas a que pasaran cosas raras, en otras no. Entonces, bueno, eso fue parte del aprendizaje también. Yo venía de una institución pública donde todo teóricamente es más normalizado y más controlable. Ahora yo te digo, Carlos, con total franqueza, y no sé si le habrá pasado a usted también, que hoy, con la tecnología, uno va a la ventanilla de un teatro y entonces le dicen, ¿qué ubicación quiere? Uno pide ubicación razonable dentro de tal precio, pero después uno logra siempre, vamos a decir, habitualmente, que igual le den una entrada con un sobreprecio. Esto sigue existiendo. Y pese a tu asombro, yo te digo que lo he vivido en carne propia de pedirme y decirle no. Puede ser. Esto forma parte de la corruptela del sistema. Claro. Yo pido ruego no me pidan nombres, pero recuerdo de empresarios que pasaban por la boletería a buscar un porcentaje que le correspondía a ellos de esa propina que hacían los boleteros. Bueno. Recuerdo lugares donde esa propina era voluntad y en otros que le ponían precio. Claro. Bueno, usted quiere esta entrada, vale tanto más. Efectivamente. Pero en general los sistemas de computación han disminuido. Luego aparecía todo el tema de la reventa, que sigue existiendo. Nosotros, bueno, con Rottenberg, Rottenberg y Bresto tuvieron un éxito espectacular. Creo que uno de los más grandes éxitos del teatro comercial, que fue Brujas, y teníamos realmente problemas con la reventa. Después me llegó la crisis, y un día le digo a Rottenberg, Carlitos, ¿te acordás de la reventa? Y dice, ¿cómo la extraño? y en el Collegium Musicum, mucha gente no tiene una idea clara de qué es esto. ¿Qué es el Collegium? Tu pregunta es realmente oportuna y curiosamente yo tendría que empezar respondiendo por el contrario, que no es un conservatorio. A tal punto que nosotros muchas veces de manera casi humorística decimos que la música para nosotros es casi una excusa. La filosofía de la institución lo que busca es sensibilizar a nuestros alumnos a través de la práctica musical grupal. Entonces lo que buscamos realmente es eso, que se haga música, que la gente tenga felicidad en hacer música. Se puede ingresar a la institución los niños a partir de los 2 años hasta los 12 años, también jóvenes y adultos. Y yo te diría que mayoritariamente el porcentaje de lo que se hace en la institución es formación musical, donde la gente viene una vez por semana. Y agregado a eso también hay una actividad artística interesante, que está por un lado formado por algunos conjuntos, aficionados y otros profesionales, y también organizamos, no de manera muy intensiva, conciertos, no buscando competir con las instituciones que se dedican a esto, pero siempre con un plus que justifique que nosotros entremos en el mercado artístico por demás profuso que hay en la ciudad. Marcaste algo diciendo, no es un conservatorio. Sí. Y no obstante busco la formación de la gente. Entonces, cuando uno tiene la idea de conservatorio, dice, bueno, acá voy a estudiar y voy a estudiar con una metodología, voy para lograr determinada cosa. Voy al conservatorio de música para llegar a ser pianista. Y acá, ¿qué diferencia hay entre esto? Bueno, me gustaría las acotaciones tuyas con tus vivencias. Sí, esto es válido. Veamos qué cosas nos diferencian. En primer lugar, nosotros estamos absolutamente convencidos
de que todo ser humano tiene una aptitud para la música. Por ende, para ingresar al Collegium no hay ningún examen de ingreso, para egresar del Collegium no hay ningún examen de aptitud. Uno, como es una institución privada, es una actividad totalmente voluntaria, lo cual significa para nosotros un desafío para interesar a los que están estudiando en la institución para que se queden, porque muchas veces esto está regido por el interés o inclusive por coyunturas económicas. Me aprieta el bolsillo, la cultura pasa a ser una cosa accesoria, no mando más a mi hijo, por ejemplo. Entonces, los alumnos, en el caso de los niños, que son el 90% del alumnado nuestro, están agrupados simplemente por edad. ¿Qué buscamos en ellos? Que disfruten haciendo música, que hagan música, que aprendan a distinguir, que formemos su gusto. Entonces se dan dos fenómenos muy interesantes. Uno, que inevitablemente se despiertan vocaciones musicales. Así, en tantos años que han pasado más de 80.000 alumnos por la institución, una cantidad, ya lo creo, hayan salido músicos de fama internacional o nacional y docentes también. O, como también decimos nosotros, que vamos formando los auditorios del futuro de las grandes organizaciones de conciertos. Claro, esto me parece que es un dato interesantísimo, ¿no? Porque en la Argentina se advierte, en la gente joven, una necesidad de expresión a través de la música. Esto se advierte, lo hemos visto en el caso de ustedes del San Martín, con los grupos de teatro, con la gente del ballet contemporáneo. Es uno de los organismos más maravillosos que hay en la Argentina y que poca gente conoce, pese a que, digamos, tiene dimensión. Sí. Y se ve, por ejemplo, en los espectáculos de ópera. El día pasado yo tuve la oportunidad de... daban la Bohème en el Centro Cultural Conex. Que la dirigía mi amigo Mario Peruso. Y realmente fue una maravilla, porque teatro, usted lo conoce, está ahí en la calle Sarmiento, en el Abasto. Y entonces me maravilló la cantidad de gente de todas las edades que estaban. Además con puestas de escena no demasiado sofisticadas. Con la orquesta es la primera vez que yo veo una ópera con la orquesta reducida en el escenario, en un costado mismo del escenario. Y yo le decía al maestro Peruso, digo, mira, la orquesta, pese a estar reducida, sonó como nunca, pues siempre en una ópera está en el foso. Y acá estaba ahí arriba, y entonces el sonido llegaba de otra manera. Es decir, experiencias espectaculares, y simultáneamente con una cantidad, digamos, de actividades artísticas y culturales. Sí. No, una sola cosa, discúlpame. Hay un caso de la orquesta arriba del escenario, no recuerdo en este momento, era la ópera de Rostropovich, que dirigió él mismo, con una puesta de Sergio Renán en el Colón. Que estaba la orquesta en el escenario y los cantantes trabajaban alrededor de la orquesta. Muy interesante, además, bueno, con la presencia de ese monstruo ahí arriba, ¿no? Yo quería comentar bueno, yo siempre fui un admirador del Collegium. Yo nunca supe hacer música, digo que soy muy burro para eso, pero que en alguna época hemos hecho cosas juntos, porque en épocas de más riqueza el Collegium utilizaba nuestras salas para hacer sus conciertos. Y que era un placer ver el trabajo de esos chicos, ¿no? Hacemos una brevísima pausa para que la gente y mi director de cámaras no me diga de todo, y enseguida entramos directamente a analizar este tema que querían hacer ustedes ahora. ¿Cómo no? Venimos enseguida. Bueno, seguimos en esta conversación muy amable, muy tranquila, con Ricardo Gretzer, que es el director artístico del Collegium Musicum, y con Carlos Elías, que es el director adjunto del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos en un momento en el cual apareció el tema de los chicos. Pero además aparecieron en este intervalo algunas anécdotas, así que me voy a meter. Claro, yo recién me entero que Ricardo era estudiante en el Collegium y a los 10 años, ¿qué pasó a los 10 años? Y a los 10 años en un curso
compartí con otros estudiantes de la misma edad. Los cursos obviamente eran mixtos. Y yo siempre cuento esto con mucha alegría, sobre todo en épocas como las actuales, que son tan inestables para las parejas, como una moneda muy corriente. Y en ese curso conocí a una persona del sexo opuesto, que hoy es directora del Departamento Niños, que es un departamento que sostiene la institución, con la cual hemos unido nuestras vidas, ya hace 40 años que estamos juntos. Y estas son de las cosas hermosas que nos propone el Collegium sin proponérselo. Así que la música fue el factor del enamoramiento. Tal cual. Y hablando de esto del bloque anterior, yo comentaba que este nombre Collegium, aparte de esta aureola de elitista, también hace que la gente que no nos conoce crea que nosotros estamos exclusivamente en la música clásica y muy alejado de la realidad, porque al contrario, yo me quejo dentro de la institución, porque yo en realidad soy director artístico y pedagógico, me quejo con nuestros docentes que se están alejando demasiado de la música clásica. Y nosotros estamos muy atentos, porque vos decías, Ricardo, con razón, de que hay como un acercamiento de los jóvenes a la música, y un poco el Collegium lo que quiere es recrear lo que la música significaba antes en la vida del pueblo. La música era una cosa que estaba presente en todos los acontecimientos, no es este culto de hoy que uno va a una sala de conciertos o a un recital a escuchar a tal músico. Estaba en las fiestas, en los banquetes, en los entierros. Eso es lo que nosotros... Estaba en la casa desde ya, absolutamente. Entonces nosotros, siguiendo esa corriente, hemos incorporado a la institución departamentos de música popular. Entonces en el Collegium tenemos una escuela de blues, que fue la primera escuela de blues del país. Tenemos una escuela de tango, tenemos una escuela de folclore, y siempre siguiendo una filosofía institucional, porque hay cosas que ya están muy instaladas en el imaginario colectivo, como que están. Pero si uno se remonta a la época de creación del Collegium, hay tantas cosas que tienen que ver con la pedagogía hoy llamada moderna, que tienen que ver con que las introdujo el Collegium en la Argentina, como la flauta dulce, que acá no existía, la expresión corporal que se creó en el seno del Collegium. Te digo más, el programa de música en la escuela primaria, cuya última gran reforma fue en el año 59, es de orientación del Collegium Musicum. Se le pidió ayuda al Collegium Musicum, que presentó un proyecto que se aprobó sin cambiarle ni una coma. Ahora vamos a hablar de eso, pero me gustaría que en el mismo enfoque nos cuentes qué pasa con las actividades teatrales, porque ustedes dan cabida a una enorme cantidad de gente. Nosotros, digamos, pensamos que tenemos que tener espectáculos para todos los públicos, y para grandes y chicos. Es decir, hablando de chicos, nosotros tratamos de no hacer espectáculos infantiles, sino de hacer espectáculos que sean accesibles para los chicos y que también les sirvan a los padres. Obviamente nuestro fuerte está alrededor de nuestro grupo de títeres que creó Ariel Bufano y que hoy dirige Adelaida Mangani, que el año pasado cumplió 30 años, igual que el ballet contemporáneo, ¿verdad? Y hay gente que vio el Gran Circo Criollo cuando eran niños y ahora vienen con sus hijos a ver el Gran Circo Criollo, que de tanto en tanto reponemos porque es uno de los grandes tanques que tenemos en la institución. Claro, y yo creo que la gente del interior tiene que tener claro que el Teatro General San Martín, o el complejo, el teatro que ahora se llama complejo teatral, ahí en la calle Corrientes, tiene una cosa que es maravillosa además, la capacidad para el acceso a todo público. Totalmente. Porque este es un tema que no se conoce. Es decir, se puede ir al teatro pagando 2 pesos. Sí, sí. No, yo quería comentar, nosotros creemos que es muy importante el desarrollo de públicos, un poco como lo que está diciendo Ricardo, ¿verdad? Ellos están formando públicos para la música también,
nosotros creemos que tenemos la obligación, tenemos la necesidad de formar públicos que sean para el teatro. Y entonces tratamos de hacer dos cosas. Una es funciones para estudiantes en horario de escuela en el teatro, con textos, con obras que estén en el currículum de estudios, ¿verdad? Esto es un poquito difícil porque nosotros eso lo cobramos simbólicamente 2 pesos y si la escuela es muy carenciada nada, pero más de una vez no tienen ni plata para Para llevarse, exacto. claro. Entonces esto es un poco difícil. Y hay una segunda dificultad que tiene que ver con la problemática económica, que todos los actores hacen televisión. Y a la televisión este tema de la cultura, a los nuevos públicos no le interesa nada y entonces no hay facilidad para que vayan un día a hacer teatro a la tarde. A veces el actor llega a hacer la función reventado después de 14 horas de grabación, ¿verdad? Entonces esto es una dificultad. Entonces hemos ido innovando, ya no es para tan chicos, es para un poquito más grandes, de vender entradas a 2 pesos e inclusive darlas gratis para las obras que quieren a la noche, en nuestro horario habitual. Entonces de pronto vos te vas a encontrar en una obra que está con el público normal que compró entradas en ventanilla y hay 200 chicos de una escuela. Los que tratamos de preparar y en general no molestan, en general disfrutan. Nosotros creemos que es fundamental el desarrollo de un nuevo público, porque si no nos vamos a quedar solos con el tiempo. Claro. Ahora, sí. Sí, lo que yo quería acotar a lo que dice Carlos, que es interesante como los caminos de las instituciones se cruzan, porque como destacamos y lo charlamos antes en el corte, ¿hace cuántos años que el Teatro San Martín y el Collegium vienen trabajando juntos? Sí. El Collegium, y ustedes hablaban por teléfono y se conocieron hace unos minutos acá. Exacto, porque en realidad yo hablaba muchísimo con la mamá de Ricardo, con Betty, que a ver, ¿cómo la puedo definir? Es una planadora, un tractor directamente. Hablaba mucho con Betty y en los últimos tiempos empezamos a hablar un poquito más con Ricardo, pero sí, nos conocimos acá afuera. Y yo quería destacar la cantidad de años que estamos juntos con el San Martín. El Collegium creó en su momento una nueva modalidad de conciertos para chicos con un relator, que hacía de nexo lógico entre el artista y los niños, haciéndolos además participar, no solamente explicándoles lo que hacían sobre el escenario. Desde el año 78 Exacto. hacemos los conciertos en la Sala Martín Coronado. No, Y también es interesante acotar, más allá de todo lo que nos facilitó el San Martín, porque esto creo que es un tema interesante para ver los cambios socioeconómicos y sociológicos, sobre todo cómo han ido cambiando las costumbres. En aquel momento, estamos hablando del año 78, podemos decir hasta los años 80 y pico, los conciertos del Collegium, que siempre se han realizado en los domingos por la mañana, teníamos capacidad de convocatoria, los conciertos siempre han sido gratuitos para nuestros alumnos y siempre con una entrada tan moderada simbólica para los que venían de afuera, llenábamos la Sala Martín Coronado, domingo a la mañana. Y después nos hemos tenido que mudar a la Sala Casa Cuberta, porque esto ya... reventaba. No, es más chiquita. No, es mucho más chiquita, pequeña, todo pequeña. lo contrario, más chiquita, porque Bueno, ya con el auge de los country, la televisión, el cansancio, todo... Yo creo que hubo otro fenómeno, Ricardo, porque creo que se vio también en toda la actividad cultural. Creo que fueron los años hasta el 84, 85, que empieza la crisis económica argentina, fueron también los años de movilización del acercamiento y de los principios de la democracia. También. Nosotros hemos llegado, cuando éramos ricos, hacíamos conciertos en el hall central del Teatro San Martín. Claro, ahí abajo. Exacto. Y bueno, ahí debutó Teresa Parodi, como para dar una idea del nivel que buscábamos, ¿verdad? Y hemos llegado a tener 2.000 personas, más de 2.000 personas en ese hall. Se ha llegado a cortar el tránsito por Corrientes de la multitud que había allí. Lo hacíamos, era un concierto de media hora de duración, un ratito antes de la función del sábado y del viernes. Y bueno, hoy no hay esa movilización en la gente, digamos, la preocupación pasa por otros lados. Ahí en la primer crisis en el gobierno democrático, el primer gobierno democrático, empezó a bajar la cantidad de espectadores, pero yo creo que era una movilización que tenía una cuestión social muy, muy importante,
Que bueno, obviamente, afortunadamente se perdió porque adquirimos la democracia con todos los defectos que tiene y bueno, estamos viviendo de esa manera. Bueno, tengo que hacer otra pausa, pero en el próximo bloque me gustaría ver el tema del público. En el caso de ustedes que tienen el Teatro Alvear cerquita del San Martín, pero tienen el Teatro de la Ribera en La Boca, tienen allá el Regio en Palermo. ¿Qué pasa con los públicos? ¿Qué pasa ahora sobre esto? Y después voy a entrar al tema pedagógico, porque es uno de los temas que me parece importantísimo. ¿Cuántas veces usted se preguntó de dónde habrán sacado? Yo me acuerdo cuando era chico que había problemas con los profesores de música. ¿Se acuerdan que hacían hacer el solfeo así? Realmente era espantoso, aburrido. ¿Qué pasa hoy con los profesores de música? ¿Y hay buenos profesores de música en los colegios? Los señores me van a contestar. Bueno, hace unos instantes yo decía en el bloque anterior que me interesaba saber qué pasaba con el público, en el caso específico del Complejo Teatral de Buenos Aires, dado que hay salas diseminadas en distintos lugares de la ciudad. Sí, el tema del público es muy difícil porque es un monstruo con muchas cabezas y que no tenemos bien analizado. Es decir, toda la gente que se dedica a marketing hace análisis muy profundo de sus clientes. Nosotros en el teatro, ni público ni privado, lo hemos hecho nunca. Hacen un poquito de este trabajo en el complejo La Plaza, ¿verdad? Todo lo que hablo ahora son observaciones empíricas. El San Martín tiene su público. La gente viene, sabe que de mayor calidad o de mediana calidad, pero ve un buen espectáculo siempre. Y también ve que nunca hablamos una muy buena película, porque tenemos unos ciclos de cine prodigiosos. El Alvear, con Quive Staif, ha tratado de darle un sesgo hacia la música y la danza. Y si vos observas la programación vas a ver que hay ballet contemporáneo, inclusive ha estado el ballet del Colón, y en general se tiende a hacer teatro tipo musical. En este momento hay una versión de Pepino del 88, que dirigió Daniel Suárez Marsal con Víctor Laplace, que es una versión de la historia de los Podestá y del nacimiento del teatro argentino, que es musical. El Teatro Sarmiento se dedicó a teatro de vanguardia, es una sala chiquitita, 200 y algo butacas que está al lado del zoológico, y allí hemos hecho todo un ciclo de biodramas, algunos con mucho éxito, otros no tanto. Es decir, ojo que en el teatro siempre queremos hacer éxitos, pero no siempre nos salen, claro, ¿no? por cierto. El Teatro Regio está en un nudo de tránsito importantísimo que tiene que ver con clase media. Para que usted lo ubique, el Teatro El Regio está ubicado en la calle Córdoba, allá cerca de Córdoba y Dorrego. Claro, cerca del Mercado Dorrego. Cerca del Mercado Dorrego. Y es un nodo de articulación, de tránsito para la gente de Belgrano, Núñez, Saavedra, Colegiales, Chacarita, Villa Urquiza. Y hemos ahí desarrollado, con digamos, el que se dedica a trabajar la programación es Quive Staif, ha trabajado la idea de hacer obras del teatro universal, inclusive autores argentinos clásicos, con figuras importantes. En algún momento, muy criticados, hemos recurrido a figuras de televisión que han atraído muchísima gente. Y se ha instalado. En este momento tenemos una versión de Tres Hermanas, dirigida por Luciano Suardi, con un éxito enorme. Y venimos a través de los años teniendo un enorme éxito en ese lugar. El teatro que más difícil nos ha resultado en la programación es esa joya que tenemos en la Ribera, al lado del Museo Quinquela Martín, una sala donada por Quinquela Martín que tiene murales pintados por él, que acabamos de restaurarla y le hemos devuelto a las paredes los colores que eligió el maestro, porque lo habían pintado de gris laucha municipal en una época. Y allí nos cuesta un poco más porque en el imaginario porteño está el problema de la seguridad. Llueve y llaman para preguntar si está inundado. Nosotros tenemos ese teatro desde el año 2000 y nunca habíamos visto una gota de agua allí, porque afortunadamente es un tema superado. Y hemos encontrado una beta, porque siempre investigamos, buscamos. En este momento
Está terminando esta semana una versión de Babilonia de Discépolo, dirigida por Roberto Mosca. Y vamos a hacer, muy vinculado con la idea de teatro abierto, una obra de Cosa y digamos, combinadas, Cosa y Gorostiza. Ajá. Gris de ausencia y, disculpen la laguna, pero No te preocupes. vendrá en algún momento. Ya a la altura de nuestras vidas Vendrá en nos algún pasa momento. eso. Y Ahora, hemos empezado, discúlpeme un segundito, hemos empezado a hacer, por ejemplo, los domingos funciones a las 12:30 y tienen un éxito fenomenal, Ajá. porque con esto rompimos el problema del imaginario de la seguridad, que además no hay inseguridad, porque en la puerta del teatro paran un montón de líneas de colectivos, hay vigilancia, pero bueno, Sí, sí, uno cuando- no puede descartar los temores de la gente. Entonces esa función de las 12:30 tiene un éxito fenomenal. Y luego te vas a pasear por la Boca, te vas al Museo Quinquela Martín, a Caminito, a comer, Ahora, hay una de buenos las cosas restaurantes. que yo he observado en toda la publicidad de los distintos gobiernos de la ciudad, falta siempre algo. Hablamos de que se hicieron tantos metros de baches, tantas reparaciones de pavimento, de todo tipo. Yo no he visto publicidad que me diga, hoy en el San Martín o esta semana se está dando tal obra, por ejemplo. Es muy difícil. Es notable porque se gasta mucho en publicidad televisiva, pero no se desarrolla o no se promueve a través de las propias instituciones del propio gobierno Exacto. la publicidad de esto. Como por ejemplo me ha llamado muchísimo la atención, y alguna vez algún funcionario se lo he dicho, existe un canal de la ciudad de Buenos Aires que si uno no va haciendo zapping hasta lo último, de donde da el último canal dentro de la pantalla, no sabe que existe. Y nunca he visto que se gaste un solo peso de la ciudad diciendo, mire qué es nuestro canal, o en nuestro canal de televisión hacemos tal cosa. Sí. Coincido contigo, Ricardo, esto es una cultura, parece, de todos los gobiernos. Por una técnica presupuestaria, nosotros en los teatros no tenemos partida para publicidad. No, está claro. No, pero te cuento, tenemos que hacerla a través del eje central del gobierno. Es razonable, es discutible, pero es razonable también. Y entonces ellos privilegian los mega eventos. Sí hacen siempre alguna publicidad sobre el Colón, y sí te hacen publicidades cuando se van a hacer eventos grandes, muy importantes. Sí, la Semana del Tango. Y lo nuestro va quedando para después. Nosotros a veces logramos hacerlo, hablábamos de mecenazgo también en un descanso. Nosotros tenemos un convenio con el Banco Galicia, que nos apoya en algunas cuestiones, es por ejemplo el principal sponsor de las Mujeres Sabias, y el Banco Galicia dentro de eso también hace afichaje en la vía pública sobre nuestras actividades. El hecho de que estas instituciones o estos organismos funcionen bien, a mi juicio, tienen que ver con algo que se llama continuidad de políticas. Y yo quiero destacar porque me vino esto a memoria cuando vos lo mencionaste en 2 o 3 oportunidades al director Aquí Bestais. Sí, claro. Que Aquí Bestais, ¿cuántos años lleva dirigiendo esto? Yo perdí la cuenta, pero mira, Pero es una cantidad enorme. 20 y pico de años, con interrupciones. Y ustedes es una familia. Y, Claro, y con 62 años. 62 continuidad. Y lo que hace a las instituciones es la continuidad. Y esto me parece un dato muy, muy importante. Ahora, Lo que sucede es que hay que tener una cierta flexibilidad para ir adaptándose Lógico. a los cambios de la sociedad. Lógico. En nuestro caso, lo que para Carlos implica el público, nuestro público son obviamente los alumnos. Y hemos atravesado distintos avatares. El Collegium, vale la pena aclararlo, es una institución de bien público y depende casi exclusivamente de sus ingresos, de los aranceles que pagan estos alumnos. Y aclarando que el ser una institución de bien público es porque la filosofía de la institución es que nadie se vea privado de una formación
cultural y humanística por problemas económicos. Sobre todo, esto es difícil en un país como este, donde no hay una cultura de mecenazgo empresarial muy desarrollada. Recién empiezan a asomar algunas puntas. Entonces nosotros hemos pasado de épocas donde, digamos que mandar a los chicos al colegio quedaba bien, era impensable no mandarlos. Y daba estatus. Daba estatus. Claro. Y además también hay que pensar lo que era la coyuntura mundial. Esto uno puede decir, está loco lo que está diciendo este hombre, pero no. Lo que pasa es que nosotros nos hemos nutrido mucho de una inmigración centroeuropea escapándose de la guerra, ávida de cultura, y hemos gozado de esa generación y de sus hijos, pero obviamente se han ido integrando en la sociedad y ya las sucesivas generaciones no han tenido las mismas aspiraciones. Después de una clase media que se ha ido empobreciendo, si bien nuestro alumnado mayormente es clase media, también hay algo de clase alta, pero también tenemos el orgullo de decir que hay mucha gente de clase baja, encargados de edificios, tenemos alumnos de villas, que por supuesto están becados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué cosas han conspirado para que una institución que llegó a tener más de 2.500 alumnos, de repente llegó a estar en el otro extremo? La doble escolaridad que antes no existía, claro. Los días sábados, que siempre ha sido el día más fuerte de trabajo de la institución, donde las filiales y la sede central funcionaban a pleno. Claro, el fin de semana, country de fin de semana. Después, el deseo de los padres de formar lo mejor posible a sus hijos en este mundo tan competitivo. ¿Qué compite con nosotros entonces? La formación en idiomas, informática, la fantasía de los padres en el deporte, ¿no? Yo, un Maradona o un Nalbandián, sí, quiero formar. Claro. Entonces tenemos que apelar a recursos para entender que la formación del alma, este concepto tan abstracto, es muy importante para la formación de los chicos. No, son temas de equilibrio. Exactamente. No es esto o aquello. Ricardo, yo a lo que vos decís agregaría otra pequeña cosilla, que es el tema del bombardeo, digamos, de bajo nivel de todos los medios de comunicación. Absolutamente. Es decir, la televisión deshace a los chicos, la radio ha sido casi abandonada, ¿no? Pero la televisión deshace a los chicos y aún hasta los canales oficiales han participado de la basura. Recién hoy se puede hablar un poco de algo muy destacable como el canal Encuentro y eso, pero si no hasta los canales oficiales, los de aire, han participado de la basura y eso deshace también. Sí, tratándolos sociedad. A los chicos como estúpidos, y a los gritos además. ¿No? Exactamente. Lamentablemente hay que volver a cortar. Última pausa del programa y sí, vamos a hablar del tema de los mecenazgos. Con todo gusto. Seguimos hablando, y en esta última parte ya del programa, con el director artístico, y él me agregó, y pedagógico, que no me olvide de ese tema, Ricardo Gretzer, del Collegium, dígalo así, aunque usted vea Collegium, siempre diga Collegium Musicum. Y con Carlos Elías, que es el director adjunto del Complejo Teatral de Buenos Aires. Básicamente lo que usted llama el San Martín, ahí en la calle Corrientes. Pero tiene muchas más cosas, como hemos estado hablando en este programa. Y yo les planteaba, además Carlos dirige un máster en esto de las industrias culturales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y quería hablar un poco del tema del sostenimiento. Hoy, vos tenés buenos recursos, siempre vas a decir que no, que te faltan, estoy convencido. Y seguramente el Collegium decía, nos mantenemos con las cuotas de lo que hacemos. Ahora, ¿no tienen sponsor? Vos dijiste que en algún momento el Banco de Galicia te ayuda en alguna cosa. ¿Qué pasa en la Argentina con el tema del sponsoreo, estas cosas? En el caso nuestro, yo te comento cómo son las distintas vertientes.
una de las principales, como yo manifestaba antes, son los aranceles que pagan los alumnos. Después nosotros Cuando tenemos... hablamos de aranceles, Sí. en esto, dame una dimensión para que la gente tenga idea. ¿Yo puedo mandar a mi chico al colegio o no? Porque uno tiene la En idea... realidad lo estaba esperando. ¿Estabas esperando? Claro. ¿Estás esperando que vengan o que te pregunte eso? No, que venga. Un chico por hacer 2 actividades, o sea, son 2 horas una vez por semana, y tener la posibilidad de hacer 2 o 3 actividades optativas, estaría pagando hoy 160 pesos por mes, Ajá. más una matrícula por única vez de 160 pesos. Es decir, no es lo que uno estaba pensando, esto es un grupo elitista y me cuesta una barbaridad. Creemos que no. Claro, en definitiva, fíjese que si usted sale a cenar con su señora cualquier día de estos, y 60 pesos por cabeza son 120, 60, 70 y está pagando la cuota. Exacto. Después nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno de la ciudad que por ley en el año 99 la legislatura nos acordó un fondo rotatorio por el cual nosotros becamos a 100 chicos de escolaridad primaria, donde se da prioridad a aquellas escuelas que están más bien en zonas marginales, cerca del cordón del conurbano. Esto se repite todos los años y tenemos, según la ley, que dar por lo menos 6 conciertos con entrada gratuita a cargo de conjuntos de la institución. Luego tenemos, y esto lo quiero destacar especialmente por el compromiso personal del directivo en cuestión, un convenio con el Fondo Nacional de las Artes y este gran compromiso que tiene el presidente del fondo, Héctor Valle. Héctor Valle. Gran amigo común. Bueno, a mí, y yo se lo he manifestado así, me emociona su compromiso con este convenio que tenemos, por el cual se beca hasta 70 alumnos del conurbano bonaerense, preferentemente gente de menores recursos, que vienen todos los sábados a la tarde al colegio para tener cursos durante un ciclo lectivo. Y vienen de lugares, algunos muy alejados, que a mí me emociona solamente pensar el esfuerzo de esos viajes largos, de Mercedes, de Luján, de Magdalena. Así que es un proyecto muy lindo. Ya no es el conurbano, es más allá del más allá del conurbano. conurbano, exactamente. Claro. Ni el segundo cinturón, más todavía. Más todavía. Claro. Y por último, nuestro círculo de amigos, que está integrado por un lote pequeño de empresas, pero empresas de primer nivel que creen en la labor nuestra y que comprenden que hoy las empresas no solamente deben competir a través de su actividad específica, sino que tienen que apoyar a la sociedad, a la comunidad a través de lo que hoy se llama responsabilidad social empresaria, y que ya hace unos cuantos años que están con nosotros. No sé si es procedente mencionarlas o no. No, sí. Lo que a mí me parece importante destacar es esto. Hay empresas que efectivamente, y sin hacer anuncios espectaculares de ningún tipo, salvo para su propio personal o en sus propias revistas, no hacen declamación de aportes de esta naturaleza. Yo siempre, y esto lo he dicho con las telefónicas, por ejemplo, cuando aparecieron las telefónicas en nuestro país privadas, que hacían notables inversiones publicitarias. Seguramente por eso yo nunca he tenido publicidad de las telefónicas, ni hoy siquiera en este programa. ¿Por qué? Porque siempre condené el gasto notorio de publicidad para decir que habían donado 5 computadoras para una escuela de Jujuy. ¿Y por qué? Porque el costo de las 5 computadoras no tenía nada que ver con la inversión publicitaria para declamar lo que hacían. Y esto me parece que es un desaguisado total. Claro, nosotros, termino entonces, nosotros por ejemplo hacemos iniciativas que buscan un fin social. Por ejemplo, el año pasado, como yo decía al principio, buscamos diferenciarnos con la organización de conciertos. Terminamos el año con un concierto de entrada libre y gratuita en la Catedral de Buenos Aires.
con una idea que se nos ocurrió. Juntamos a dos de los grupos musicales de mayor trascendencia en el país y a nivel internacional, como son la Camerata Bariloche y el Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige López Pucho, que en tantos años de trayectoria, pues le festejamos los cumpleaños, los 40 años de uno y los 25 años del otro, nunca habían podido actuar juntos. Fue un concierto excepcional, más de 3.000 personas, y lo hicimos a beneficio de nuestro fondo de becas para familias carenciadas y para otro departamento que tenemos de niños y jóvenes con problemas del desarrollo. Y por supuesto que nuestras empresas respondieron. Tenemos empresas Volkswagen, Gas Natural, Ford, Banco Santander Río. Realmente nos enorgullece y están al lado nuestro, siempre responden. Último minuto. Nuestra experiencia en ese sentido es diferente porque un aporte que puede ser significativo para el Colegio Músico en nuestra dimensión es mínimo. Ínfimo. Nosotros vivimos fundamentalmente del subsidio del Estado y de la recaudación. Tenemos una fundación que tiene importantes aportes. En la Ciudad de Buenos Aires se ha dictado una ley de mecenazgo que está, digamos, en este momento se está trabajando sobre el impuesto a los ingresos brutos. Se está trabajando para comenzar a implementarla. Lo del mecenazgo es relativo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, haría falta límites. Yo ayer escuchaba al Barbosa de Oliveira, el brasilero, especialista en la ley Rouanet, que fue una ley que en la cultura de Brasil tuvo una influencia enorme desde el punto de vista del mecenazgo, y por ejemplo, me hiciste acordar vos, la publicidad sobre la donación que hacían no podía exceder del 10% de la donación. Bueno, me hiciste acordar vos, te lo quería serio, decir. Esto Eso es te pensar quería en serio, decir, con criterio. ¿no? Pero digamos, nuestra problemática es distinta, nuestros números son que juntamos dinero, no lo que necesitaríamos, muy lejos estamos, pero a lo mejor el hecho de tener una fundación también tiene la facilidad de tener el dinero a manos en un momento de emergencia. A lo mejor 10.000 pesos en una emergencia valen mucho más que en otras circunstancias, ¿verdad? Bueno. Pero esto hay mucho para hablar sobre el mecenazgo, mucho. Algún día vamos a hablar específicamente de eso. Les agradezco mucho a ambos. Dios mediante, hasta la semana próxima.